Hola, hola, almas apasionadas por las telenovelas turcas. Sean bienvenidas y bienvenidos, una vez más, a este rincón virtual donde diseccionamos con lupa las tramas intrincadas, los secretos mejor guardados, los dramas más conmovedores y las pasiones desbordantes que conforman el universo fascinante de las series turcas. Hoy nos embarcaremos en un viaje temático que sé que les tocará la fibra sensible en segundas oportunidades, reencuentros llenos de fuego y el arte de la reconquista. Porque, admitámoslo, ¿quién puede resistirse al encanto de una historia de amor donde el orgullo herido, los malentendidos monumentales y una legión de obstáculos aparentemente insuperables no logran sofocar la llama incombustible del destino? En esta ocasión centraremos nuestra atención en esas producciones turcas donde un protagonista masculino, impulsado por un torrente de emociones y una determinación férrea, se ve compelido a darlo todo, absolutamente todo, para recuperar a su amada. Incluso después de haber cometido errores garrafales, haber permitido que el orgullo desatara una bomba emocional, de consecuencias devastadoras, o haberse dejado llevar por decisiones impulsivas que amenazan con destruir el vínculo que los une. Exploraremos la profundidad de sus sentimientos, las estrategias que despliegan en su búsqueda de redención, y por supuesto, el encanto magnético que los convierte en los héroes románticos que idolatramos. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de corazones rotos y segundas oportunidades, les invito a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras futuras exploraciones televisivas, y a compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. Queremos saber cuáles son sus series favoritas de reconciliación épica, qué personajes les han robado el aliento y cuáles les han hecho lanzar el control remoto contra la pared. Ahora sí, con los corazones palpitando a 1000 por hora, preparemos nuestros pañuelos y zambullámonos de lleno en este torbellino de pasión y redención. La primera parada obligada en nuestro recorrido, y la serie que, sin lugar a dudas, inspiró el título grandilocuente de este vídeo, es la archiconocida Asteriscos en Calcap Asterisco, o Asterisco llamas a mi puerta Asterisco como la hemos adoptado cariñosamente en Latinoamérica y España. Esta comedia romántica, que arrasó en las pantallas a nivel mundial y conquistó el corazón de millones de espectadores, está protagonizada por dos nombres que son sinónimo de química electrizante y éxito comercial, Kerem Bürsin y Hande Erçel. En Asteriscos en Calcap Asterisco somos testigos de la historia de Eda YLDZ, una joven brillante y ambiciosa, poseedora de una inteligencia aguda y un espíritu indomable, cuyo mayor anhelo es labrarse un futuro como arquitecta estudiando en el extranjero. Sin embargo, un golpe cruel del destino se cierne sobre ella cuando su beca, la llave que abría las puertas a sus sueños, es cancelada repentinamente, dejando sus aspiraciones hechas añicos. En medio de esta tempestad de desesperación, Eda se cruza, de manera fortuita, en el camino de Serkan Bolat, un arquitecto de renombre, un hombre de negocios implacable y, según muchos, un témpano de hielo con forma humana. Serkan, en una jugada inesperada, le ofrece a Eda una solución peculiar: fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses a cambio de que él le restituya su beca y le permita perseguir sus sueños. Inicialmente la relación entre Eda y Serkan es puramente contractual, un intercambio de favores fríamente calculado. Se repelen, chocan constantemente como dos imanes del mismo polo, y parecen incapaces de llegar a un acuerdo en el más mínimo detalle. Sin embargo, a medida que se ven obligados a pasar tiempo juntos, a compartir espacios y a interactuar en situaciones cotidianas, una chispa incipiente comienza a prender la mecha del amor. Comienzan a conocerse más allá de las primeras impresiones, a comprender las motivaciones que impulsan al otro, y a descubrir una conexión profunda que trasciende el mero acuerdo comercial. En resumen, empiezan a enamorarse de manera gradual, inevitable e irreversible. Pero hay las vicisitudes del destino y sus giros inesperados, siempre dispuestos a poner a prueba la fortaleza del amor. A lo largo de la serie, Eda y Serkan se ven asediados por una plaga de obstáculos que amenazan con separarlos, malentendidos ridículos que se inflan hasta proporciones épicas, exparejas celosas que buscan sembrar la discordia, secretos ocultos del pasado que resurgen para atormentarlos y, por supuesto, el temido orgullo bomba al que aludimos en el título. Una combinación explosiva de testarudez, inseguridad y falta de comunicación. Serkan, en particular, es un personaje complejo, un hombre atormentado por sus propios miedos y traumas, que le impiden expresar sus sentimientos con libertad y vulnerabilidad. Su rigidez emocional, su incapacidad para comprometerse plenamente y su tendencia a priorizar el trabajo por encima de cualquier otra cosa, incluyendo el amor, ponen a prueba la paciencia infinita de Eda hasta límites insospechados. Y es precisamente en este punto crítico donde Kerem, o mejor dicho Serkan,
tiene que desplegar todo su arsenal de encanto y determinación para reconquistar el corazón de Eda. Después de una ruptura dolorosa, causada por una combinación letal de orgullo, secretos familiares largamente guardados y una monumental falta de comunicación entre ambos, Serkan se enfrenta a una cruda realidad: ha cometido el peor error de su vida al dejar escapar al amor verdadero. Lo vemos transformarse ante nuestros ojos, deshaciéndose poco a poco de su fachada de hombre frío e inaccesible, y luchando con uñas y dientes para demostrarle a Eda que ha cambiado, que está dispuesto a comprometerse, a ceder, a luchar por ella y que la ama más que a nada en el mundo. ¿Cómo lo hace? Desplegando un abanico de estrategias que van desde los gestos románticos más clásicos hasta las declaraciones de amor más sinceras y desgarradoras. Lo vemos mostrarse vulnerable, exponiendo sus miedos y sus inseguridades ante Eda, algo que antes le resultaba impensable. Lo vemos cometer errores en el camino, tropezar y caer, pero levantarse una y otra vez, aprendiendo de sus equivocaciones y convirtiéndose, poco a poco, en el hombre que Eda se merece, el hombre que siempre supo que podía ser. El secreto del éxito arrollador de Asteriscos en Calcap Masterisco reside, en gran medida, en esta admirable evolución de Serkan, en su capacidad para superar sus propios demonios internos y luchar incansablemente por el amor verdadero. Y Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su talento actoral indiscutible, logra transmitir a la perfección la intensidad de ese deseo de reconquista, haciéndonos suspirar por un amor tan apasionado, tan complicado y, en última instancia, tan gratificante como el de Eda y Serkan. Un dato curioso que vale la pena mencionar es que la química palpable entre Kerem y Hande trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, un romance que alimentó aún más la popularidad de la serie. Dejando atrás el jardín de ensueño de Asteriscos en Calcap Masterisco, nos trasladamos ahora a otra producción donde la reconquista amorosa se erige como el plato principal: Asterisco Asklaftan Anlamaz Asterisco, conocida en español como Asterisco Hayat, Amor sin palabras Asterisco. Esta comedia romántica, nuevamente protagonizada por Hande Erçel y el galán Burak Deniz, nos sumerge en la historia de Hayat, una joven ingenua y trabajadora, proveniente de un pueblo humilde, que se ve obligada por las circunstancias a mentir sobre su verdadera identidad para conseguir un puesto de trabajo en una prestigiosa empresa textil en la vibrante Estambul. Es precisamente en este nuevo entorno laboral donde Hayat conoce a Murat Sargimaz, el heredero de la empresa, un hombre de negocios astuto y ambicioso, poseedor de una personalidad arrolladora y, según muchos, un ego desmesurado. Inicialmente la relación entre Hayat y Murat se limita al ámbito profesional, y está marcada por constantes tensiones y choques de personalidad. Murat no puede soportar la actitud despreocupada, rebelde e impulsiva de Hayat, mientras que ella lo considera un déspota, un egocéntrico y un tirano inflexible. Sin embargo, a medida que se ven forzados a trabajar juntos en estrecha colaboración, a superar desafíos y a compartir momentos de intimidad, tanto en el trabajo como fuera de él, comienzan a conocerse a un nivel más profundo, descubriendo que tienen mucho más en común de lo que jamás hubieran imaginado. La atracción física y emocional entre ellos se vuelve innegable, un imán irresistible que los atrae el uno hacia el otro a pesar de sus diferencias. Aún así, ambos se resisten a admitir sus verdaderos sentimientos, impulsados principalmente por el orgullo, el miedo a mostrarse vulnerables y la incertidumbre ante lo que el futuro pueda depararles. El punto de inflexión crucial en la relación de Hayat y Murat se produce cuando ella descubre, de manera accidental y dolorosa, que él ha estado jugando con sus sentimientos y que su relación, desde sus inicios, ha estado construida sobre una base de mentiras y engaños. Desilusionada, herida en lo más profundo de su corazón y sintiéndose traicionada, Hayat toma una decisión radical: romper con Murat de manera definitiva y alejarse de él para siempre, con la intención de reconstruir su vida lejos de su influencia. Y es aquí precisamente donde entra en escena el protagonista masculino desesperado por redimirse y reconquistar el amor perdido. Murat, abrumado por el arrepentimiento ante sus acciones pasadas y plenamente consciente de que ha perdido a la mujer que ama con todo su ser, se muestra dispuesto a hacer lo que sea necesario, a superar cualquier obstáculo y a desafiar todas las convenciones para recuperarla. Lo vemos luchar contra su propio orgullo, admitiendo sus errores con humildad, asumiendo la responsabilidad por sus actos y demostrándole a Hayat, a través de acciones concretas y palabras sinceras, que ha cambiado, que está dispuesto a darle el amor, el respeto y la honestidad que ella siempre ha merecido. Al igual que Serkan en Asteriscos en Calcap Masterisco, Murat echa mano de una amplia variedad de estrategias para reconquistar el corazón de Hayat: elaborados gestos románticos diseñados para tocar su fibra sensible, disculpas sinceras y sentidas que emanan directamente de lo más profundo de su alma, promesas de cambio y compromiso a largo plazo, y sobre todo,
Una enorme dosis de paciencia, perseverancia y comprensión. Lo vemos enfrentarse a la tenaz resistencia de Hayat, a sus propios miedos e inseguridades, y a las intrigas maliciosas de aquellos que desean separarlos a toda costa. Pero Murad no se rinde ante la adversidad, está dispuesto a luchar por el amor verdadero y a demostrarle a Hayat que su relación merece una segunda oportunidad, que juntos pueden construir un futuro lleno de felicidad y armonía. *Asklaftan al-Lamaz* es una serie que nos transmite un mensaje inspirador: el amor, cuando es genuino y profundo, tiene el poder de superar cualquier obstáculo, incluso las mentiras más flagrantes, los engaños más dolorosos y el orgullo más arraigado. Y Burak Deniz, con su talento innato y su carisma magnético, logra transmitir a la perfección la determinación inquebrantable y la desesperación palpable de Murad por reconquistar a Hayat, convirtiéndolo en uno de los héroes románticos más recordados y queridos de las telenovelas turcas. Un detalle curioso que cabe destacar es que la serie cosechó un enorme éxito en numerosos países de habla hispana, gracias a la frescura de su historia, la química explosiva entre los protagonistas y la universalidad de sus temas.